El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Le damos la gloria y la honra al Señor que nos concede nuevamente estar juntamente con ustedes para leer y escudriñar la palabra del Señor. Primeramente, amados hermanos, vamos a venir en palabras de oración dándole gracias al Padre. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has concedido para alabar y para glorificar el santo nombre de nuestro Padre Celestial, rogándole, Padre Eterno, su perdón, su favor y su misericordia en nuestras vidas. Que nos conceda alimentarnos de su palabra bendita y ser saciados, como también ser edificados y sobreedificados en las palabras de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sea usted, Padre Eterno, quien venga hablando a nuestras vidas en labios prestados, así como usted le concedió a apóstoles y profetas llevar esa palabra de vida eterna, siendo inspirados por medio de su Santo Espíritu. En sus manos, Padre Eterno, están nuestras vidas. Sea usted que nos guíe, que nos conceda su favor y su misericordia, y que nos permita, Padre Eterno, seguir adelante, sin claudicar, sin desmayar, y todo esto para gloria de Dios Padre. Todo se lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, amados hermanos, en esta preciosa mañana. El día de hoy vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, en su capítulo 7, versículo 1 al 9. Y vamos a ir tal cual, gloria a Dios, a Marcos capítulo 7. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así, en Marcos capítulo 7, versículo 1 al 9. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, si bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra propia tradición. Gloria a Dios, amados hermanos. Hay algo muy importante al entender este pasaje. Cuando estos hombres, tanto escribas como fariseos, habían venido de Jerusalén, y cuando se encontraron con Jesús,
Como pueden ver, ellos se horrorizaron al ver que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo estaban comiendo con las manos sin lavar. ¿Cuál era el problema? Claramente, no era una cuestión de higiene, sino de pureza ceremonial conforme a la tradición de los ancianos. O sea, muchos cuando leen este pasaje dicen, oye, pero eso de lavarse las manos, de lavar los vasos, los jarros, también los utensilios, las camas, oye, eso no está mal. No es que ese no era el problema. Vuelvo a repetir, no era una cuestión de higiene. Para ellos, amados hermanos, era una cuestión de pureza ceremonial cumplir esa tradición de sus ancianos. Como tal, el apóstol Marcos nos explica a nosotros los gentiles que estos religiosos seguían muchas tradiciones, costumbres rituales, tales como lavar las copas, las ollas, las vasijas metálicas, como también las camas. El problema no era de higiene, el problema es que ellos estaban intentando, o más bien ya lo estaban haciendo como tal, poner estos mandamientos de ellos como mandamientos de Dios. Estaban poniendo los mandamientos del hombre con la misma jerarquía que los mandamientos de Dios. Ese era el problema. Y no era algo nuevo, amados hermanos. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, leemos muchas veces que tanto no solo los fariseos, no solo los escribas hacían esto, sino también el pueblo del Señor. Cuando vamos nosotros a Isaías en su capítulo 29, versículo 13, hay algo muy interesante que leemos. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto era normal para ellos, ser enseñados en la palabra del Señor, pero no entendían la importancia del mandamiento, por eso ellos mismos agregaban mandamientos a los mandamientos del Señor. Y lo vimos anteriormente cuando Dios en el mensaje anterior, cómo ellos mismos tomaban el mandamiento, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y le agregaban otro. Nuestro Señor Jesucristo se los explicaba. Los ancianos, o sea, los antiguos, os dicen, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El mandamiento es amarás a tu prójimo, pero ellos habían agregado, aborrecerás a tu enemigo. Cosa, amados hermanos, que era contraria al mandamiento. Por eso continuamente el Señor, amados hermanos de Dios, batallaba con ellos en contra de sus enseñanzas que eran contrarias en muchas ocasiones a los mandamientos de Dios. También lo podemos ver en Jeremías en su capítulo 44, versículo 16 al 17. Y escuche bien la palabra, amados hermanos de Dios, de estas mujeres. La palabra, ellos estaban hablándole al profeta, amados hermanos, Jeremías, porque el profeta Jeremías traía palabra de Dios para ellas, pero ellas no estaban dispuestas a obedecer a la ley de Dios, sino que ellas querían hacer su propia obediencia, su propio mandamiento, porque a ellas les había ido bien. Y lo leemos, Jeremías capítulo 44, versículo 16 al 17. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres,
nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. ¿Qué pasaba, amados hermanos? Es que cuando ellos alababan al Señor, amados hermanos, pareciera ser que había algo contrario en sus vidas. Cuando ellos, y lo podemos ver en el versículo 18, amados hermanos, cuando ellos dejaron de ofrecer ese incienso a la Reina del Cielo y a derramarle libaciones, de repente les faltó todo. Y a espada y de hambre fueron consumidos. Entonces, amados hermanos de Dios, lo leeré, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? ¿Ya? Estas mujeres, amados hermanos, incluso le decían: oye, nosotros incluso tenemos el apoyo de nuestros esposos, porque cuando dejamos de hacerlo nos fue mal. Por eso Jeremías hablaba al pueblo del Señor y era constante en que el pueblo del Señor hacía mandamientos conforme a lo que ellos creían correcto y lo ponían, amados hermanos de Dios, en un punto que parecería que era mandamiento de Dios, pero no lo era. Ellos le sumaban al mandamiento y eso era un problema. Por eso, amados hermanos, estos fariseos vivían bajo esa autoridad de las tradiciones, pero no de las tradiciones, no de los mandamientos que Dios había puesto. Claro, había algo del mandamiento de Dios, pero gran parte de lo que ellos cumplían eran tradiciones que habían pasado de generación en generación, que venían de los ancianos de su pueblo. Y como ustedes pueden ver, cuando hablaba de la pureza ceremonial de los vasos, amados hermanos, de las copas, de las ollas, de las vasijas metálicas, incluso de las camas, de los lechos, nos dice la palabra del Señor, las cumplían servilmente, aun si ellas entraban en conflicto con las Escrituras. Por eso los criticaba nuestro Señor Jesucristo. 3 veces repitió la misma crítica usando casi las mismas palabras. ¿Cuáles eran esas palabras? Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Es algo que nos habla bien Marcos capítulo 7, versículo 8, ¿verdad? Os aferráis a la tradición de los hombres. Eso era importante. Es evidente que nuestro Señor Jesucristo consideraba a la tradición, amados hermanos, como la palabra de hombres. Tal cual, amados hermanos, eran mandamientos de hombres, no de Dios. Por eso les dice en el versículo 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y aparte ponía las Escrituras, porque las Escrituras, gloria a Dios, nuestro Señor Jesucristo las ponía como palabra de Dios. Como vemos, los fariseos estaban permitiendo que sus tradiciones ahogaran la palabra de Dios en lugar de permitir que la palabra de Dios reformara sus tradiciones. Tal como lo vemos, amados hermanos de Dios, incluso el apóstol Pedro hablaba sobre esto y le preguntaba al pueblo del Señor, Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No es que seamos contrarios a la ley, no, sino al contrario, tratamos de seguir la ley de un modo u otro. ¿Pero por qué? Porque cuando nuestro Padre Celestial le dio un mandamiento a Moisés,
Le dejó bien claro, amados hermanos, gloria a Dios, ¿por qué? Deuteronomio capítulo 12, en su versículo 32, que le decía el Señor al pueblo de Israel: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Algo que los fariseos, que los escribas y que incluso el pueblo del Señor hacía, amados hermanos, con normalidad, cosa que no agradaba al Señor. Ya ellos ya sea agregaban al mandamiento o restaban al mandamiento. Como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados a una actitud radical de crítica, amados hermanos, a la tradición de los hombres, como también a las convenciones sociales, a fin de honrar la supremacía de las Escrituras, como también del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, me complace haber compartido una porción de la palabra del Señor y haber reflexionado en ella. ¿Cuál es el mensaje, amados hermanos, gloria a Dios? Que no invalidemos el mandamiento de Dios para guardar nuestras propias tradiciones. Que sigamos el mandamiento que el Señor nos pone a nosotros para que podamos ser agradables delante de su presencia, no quitando al mandamiento, no agregando a él, no poniendo nuestras opiniones a la par del mandamiento, no, sino, amados hermanos de Dios, honrar esa supremacía de las Escrituras. Así que, amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo y que su día sea, amados hermanos, conforme a la voluntad del Señor. Que el Señor le bendiga.